Ya tenemos el coche lavado. ¿Qué hacemos ahora? Podemos aportar más protección, aportar más brillo, eliminar minerales, cal fresca. La agua cosmética nos ofrece Perfecta 2.0, nos va a aportar más brillo, un poco más de protección y va a eliminar cal fresca. Para toda esa gente que tiene problemas porque el agua en su zona tiene mucha cal, el Perfecta 2.0 le va a ir genial. También le pasa a mucha gente que conforme se pliegan los retrovisores después de lavar el coche, escurre alguna gota de agua y esa gota va dejando marca. Pues si se coge a tiempo, estando todavía fresca, con el Perfecta 2.0 nos va a eliminar esos minerales. Si no tenemos problemas de cal, pues podemos darle Perfecta CO2, que tiene más protección que el 2.0, no elimina cal, pero sí que vamos a aportar eso, más protección respecto al 2.0. Yo os voy a enseñar cómo los empleo yo. La gente suele pulverizar sobre pintura, extiende con una toalla y retira con otra. Yo prefiero dar una capa más fina, pulverizando sobre una Best Fiber Double Twist, que es una toalla específica para la aplicación de este tipo de productos en spray para pintura. Deja una capa uniforme y después retiro con la Precision Finisher para conseguir un resultado perfecto. Vamos a ver la aplicación de ambos productos en el capó de este Tesla y vamos a ver el resultado. Pulverizamos el Perfecta CO2 en la Best Fiber Double Twist, la tenemos doblada 2 veces, tenemos 8 caras. Con esa cara que tenemos el producto, extendemos una fina capa. Yo lo que hago es pasadas en una dirección y la transversal, y de esa forma me aseguro que cubro todo el panel o toda la sección que voy a tratar. Y después con la Best Fiber Finisher retiro, como veis lo suelo hacer en movimientos circulares, hasta asegurarnos que no queda ya ningún residuo de producto. Con estas toallas se aplica de forma realmente sencilla. Y ahora el Perfecta 2.0, que lo aplicamos exactamente del mismo modo. Una fina capa con la Double Twist, como veis, primero en una dirección, después en la transversal. Y de esa forma nos aseguramos que cubrimos todo el panel. Dejamos una capa fina, uniforme, y ahora con la Best Fiber Finisher retiramos el residuo de producto. Ambos QDT se retiran de forma muy sencilla. Y ya lo tendríamos aplicado. Vamos a ver la repelencia al agua que aporta el Perfecta 2.0. Y ahora la repelencia al agua que aporta el Perfecta CO2. Aquí podéis ver el acabado de ambos Quick Details. No se ve una gran diferencia entre una parte y la otra, puesto que el coche está en perfecto estado y lleva tratamiento cerámico, pero ambos Quick Detail dejan un acabado precioso. Y esto es todo en cuanto a los Quick Detail de la cosmética. Habéis visto que se aplican facilísimo ambos Quick Detail. Si utilizamos toallas adecuadas como la Double Twist y la Finisher, todavía va a ser una tarea mucho más sencilla, más rápida. Y bueno, lo que os decía, el 2.0, si sobre todo el problema es eliminar cal fresca y queremos dar más brillo, y si queremos dar más protección, usaremos el Perfecta CO2, ambas estupendas opciones. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cuidaos mucho, fuerte abrazo.